Hola, mi querida gente, soy Lucelka24, y hoy les traigo un nuevo video de Fui enviado a otro mundo, pero morí y ahora soy un zombie. Bueno, sin más preámbulos, que entre la intro. And I come back. Niggas tryna flex. Tell me that I'm lost and I'm checking in the back door. Capítulo 19. El conocimiento que nubla la vista. Me despedí de los nobles en la mansión, tomando de la mano a mi hija y esta a su vez tomando de la cola a su mascota, la chica lobo. En realidad no quería irme, pero se suponía que debía hacerlo ya, por encontrar un trabajo estable y poder pagar un arriendo normal. Mi compañera no apareció finalmente en el lugar, nunca. Pensé en un principio que estaban bromeando conmigo, pero al final resultaba ser verdad. No la recordaban, era como si nunca hubiese existido. Sin poder obtener más información, ya que nadie en la mansión sabía algo de desapariciones anormales de personas, no tuve más remedio que salir de allí. El hombre y su mujer me dijeron que estarían dispuestos a ayudarme si es que en algún momento tuviese problemas de dinero o que me haya involucrado involuntariamente en algún altercado político. También estaban de acuerdo con cuidar a la niña araña si llegase a ser necesario, aunque con la restricción de que la chica lobo no podría acompañarla. Hablando de mi hija, ella se mostraba bastante triste. Se despedía de su amiga aristócrata con lágrimas sobre sus ojos. Le dio un abrazo con sus manos y sus patas de araña y le prometió que le daría una visita de vez en cuando para jugar. Uno de los criados se acercó a mí y me entregó una carta de presentación. Me dijo que mi pequeña era bastante inteligente y que alguien con tal potencial sería desperdiciado si no tenía un buen tutelaje, así que la recomendaba para que asistiera a una academia especial. Yo acepté la oferta, aunque no estaba seguro de si podría pagar por aquello y no me sentía realmente cómodo dependiendo de esos buenos nobles. Salimos de la mansión, agitando nuestros brazos en señal de despedida, y nos dirigimos a un distrito plebeyo, al sureste de la ciudad de Calla. ¿Hoy viajas con tu Loli?, preguntó alguien mientras caminábamos por la calle. Volteé mi rostro y me topé con el héroe. Oye, no tienes que poner ese rostro de desagrado, no voy a hacerle nada a tu hija. Si me dices eso, no puedo evitar pensar peor de ti, contesté, colocándome delante de la niña araña. Especialmente porque tienes a una compañera de una edad no muy superior a la de mi niña. Él me dio una sonrisa nerviosa y se rascó la nuca. Lo sabía, algo se tramaba con ella. Estaba por despedirme forzosamente de él cuando de pronto algo pasó rápidamente a mi costado y golpeó en el rostro a ese chico, lanzándolo al suelo. «Hombre malo. ¿Te quieres robar a Pelusa?», exclamó mi hija, abrazando a su mascota, quien ya se estaba resignando a sus caricias. El héroe se sobó en la zona dañada, quejándose de dolor. Luego, intentó levantarse de nuevo, pero alguien apareció a su lado y le propinó un segundo golpe, tirándolo al suelo nuevamente. «Ya estás molestando a la gente otra vez. ¿Por qué siempre que te metes en problemas hay chicas involucradas?», dijo una mujer pelirroja, con una armadura plateada sobre sí. La paladina, la otra compañera del héroe. Me pregunté si este hombre había logrado disminuir la discriminación de esa chica hacia los semihumanos, pero al ver su rostro disgustado, luego de mirar a la chica lobo, tuve mi respuesta. Al parecer el odio era mutuo, porque la canina rizaba su cola y enseñaba los dientes a la mujer. Ambos se despidieron de nosotros, pero los detuve antes de que siguieran su camino y les pregunté sobre mi compañera. «¿Tenías una esposa?», preguntó la paladina. El héroe me miró con curiosidad. Sabía que era probable que la olvidara también la chica, pero seguía siendo molesto. Ya que no tenía a nadie más en quien confiar, decidí contarles mis circunstancias. Pérdida de memoria. Nosotros. Eso me recuerda a cierta serie animada que se llamaba Re. No sé nada de ello, interrumpió la mujer a las divagaciones de su compañero, pero lo que nos dices sobre que este tipo intentaba tenerla en su equipo suena a algo que él haría.
Apuntó al héroe e hizo una mueca, preocupada. Oye, yo no soy así. Mis sentimientos son puros. Si esta chica existiera y estaba casada con otro hombre, yo no trataría de quitársela. Si lo que nos dices es verdad, la paladina ignoró al héroe, entonces sería algo preocupante. Imagina estar caminando con amigos y que de pronto todos ellos desaparecieran y peor aún, que nadie los recuerde, ni siquiera tú. Suena aterrador para mí. Nos quedamos en silencio al escuchar eso. Cocinero, llamó al héroe, esta vez con rostro serio. No recuerdo a tu mujer, pero haré lo que esté en mi alcance para buscar información sobre lo que tú dices. Vaya, este chico podía actuar como su título decía de vez en cuando. A pesar de ser un zombie, me encontraba bastante sorprendido. Lamentablemente, no era muy bueno ocultando mi sorpresa, por lo que el héroe comenzó a quejarse de mi rostro. No obtuve nada de ellos, pero me hacía sentir mejor el saber que había gente que estaba dispuesta a ayudarme a pesar de no conocernos tan bien. Este es nuestro nuevo hogar, ¿te gusta? Dije, mostrando una modesta casa de madera negra con un tejado de ladrillo al costado de una calle relativamente angosta. Tenía un pequeño patio alrededor, en donde crecía pasto y se divisaban unas pequeñas flores. Las ventanas tenían un marco simple, al igual que la puerta. No había ningún tallado especial, ni colores vívidos, ni fuentes de agua. Es pequeña, comentó mi hija, colocando sus manos sobre su cadera. ¿No te gusta que sea pequeña? Me preocupaba que ella se hubiera acostumbrado mucho a la vida de lujos dentro de la mansión de los nobles, pero no fue así. Ella negó con la cabeza y me brindó una radiante sonrisa. Entramos al lugar y notamos que se encontraba prácticamente vacío, con unas 2 sillas, una mesa pequeña, un horno de barro conectado a una chimenea al fondo y 3 habitaciones, una siendo el baño. Había un poco de polvo en el suelo y telarañas en las esquinas, así que nos dedicamos a limpiar el lugar como nuestra primera acción para estrenar nuestro nuevo hogar. Me sorprendí al ver las dotes de limpieza de la chica lobo, quien barría fácilmente el polvo usando su cola peluda. Me sentía tentado a elogiarla, pero sabía que si hacía eso, ella comenzaría a actuar extraño, así que simplemente la ignoré. 5. No sabía que sabías limpiar cosas, en la mansión no ayudabas a las criadas, comentó mi hija. Fui entrenada para atender varias necesidades que pudieran tener mis amos. Limpiar no es nada, respondió la canina, hinchando su pecho, orgullosa. En serio, cualquier necesidad, repitió, mirándome con ojos lujuriosos. La ignoré, por supuesto. La niña araña quitaba con experticia la suciedad del techo, escalando los muros con sus patas de insecto. A diferencia de la mujer bestia, le acaricié la cabeza como recompensa e hice un guiso de verduras y carne como nuestra primera cena en el lugar. A la semihumana le di las sobras, ella se veía demasiado alegre recibiéndolas. Me dio lástima y terminé preparando un plato para ella también. Me molestaba dejar a mi hija sola en la casa cuando saliera a trabajar al día siguiente, así que se la encargué a la chica lobo, quien aceptó mi petición gustosamente, aunque solo porque se lo pedí yo, ya que no se llevaba muy bien con mi hija. Al principio la odiaba, por ser un ser vivo, pero ahora simplemente le complicaba el hecho de que esa pequeña fuera tan apegada a ella. Salí de mi hogar por la mañana, para trabajar. Le pregunté al dueño del restaurante si podía retirarme más temprano ese día, él accedió gustosamente, pero bajo la condición de que en algún otro día de la semana yo tendría que recuperar las horas perdidas. Trabajé duramente para ganarme más favores del dueño, aproveché de preguntar por información y rumores sobre pérdidas de memoria a mis compañeros de cocina. Muchos de ellos me hablaron de unos hongos que provocaban amnesia o de un monstruo en particular que devoraba cerebros de personas y después las parasitaba, pero no era mi caso. Cuando terminé el trabajo, comencé a explorar la ciudad. Había una gran biblioteca abierta a todo público en el lugar.
Lamentablemente, la mayoría de los libros estaban restringidos a ciertos oficios o a los aristócratas. Tuve la suerte de encontrarme con uno de los criados del noble, quien había salido de compras ese día, y le pedí si podía ayudarme a acceder a la información que necesitaba. No tenemos nada parecido en la biblioteca de nuestro Señor, pero te dejo esto, dijo, pasándome una insignia que representaba el escudo de la familia del noble. No creo que haya mucha más información en la biblioteca general, pero si te sirve de algo, te lo dejo. Recuerda devolvérmelo para cuando caiga la noche. Le agradecí y volví al edificio. La recepcionista me hizo unas cuantas preguntas de rutina respecto del noble, las cuales pude responder por haber vivido con él durante unos días. Me presentó a un semihumano esclavo con el rostro de una cabra. Este es uno de nuestros esclavos, que usamos de guía en la biblioteca, dijo la mujer, señalando al caprino. Los hemos entrenado para que sepan la ubicación de la mayoría de libros abiertos a los aristócratas. Le hablé sobre mi problema al esclavo y él me dirigió a una sección de magia. Me dijo que no conocía de algo tan específico como lo que le había comentado, pero que en ese lugar había unos cuantos libros que hablaban de hechizos que tuvieran que ver con la memoria. Los libros eran gruesos y difíciles de comprender, no podría leerlos todos en un mismo día, así que pregunté si podría llevármelos. El semihumano accedió, pero me dijo que solo podría prestármelos por un periodo de 2 días. Si el plazo expiraba, habría un castigo para la familia aristócrata. No quería eso, así que procuré de recordar aquello. Me hizo llenar un papel con mis datos y luego lo timbró con un sello verde luminoso. El escrito se incendió, lo que me sorprendió. Me comentó que era un contrato mágico, como si eso pudiera explicarlo todo. Le informé a los nobles sobre los libros prestados. Ellos me sonrieron en respuesta. Luego de devolver la insignia, volví a mi hogar. Conversé y jugué un rato con la niña araña, y después me sumí en la lectura de los textos. Así fue mi rutina por esos 2 días. Trabajé y luego me pasaba el resto de la tarde y toda la noche leyéndolos. Tenía la ventaja de no necesitar dormir y no cansarme fácilmente, por lo que pude leerlos todos en el plazo correspondiente. Sin embargo, nada. No hay absolutamente nada aquí. Eso fue lo que me dije luego de terminar la lectura. Los libros como tal eran interesantes y aprendí muchas cosas sobre la magia y un poco de la teoría de las memorias que tenía este mundo, lo que quizás me sirva en algún futuro para cuando tenga que hablar con la otra persona que mi otro yo mencionó dentro de mis sueños. Sin embargo, nada de eso era lo que quería en ese momento. Lo que yo quería era encontrar una pista de lo que pudo haberle pasado a mi compañera. ¿Por qué había desaparecido y dónde se encontraba? Devolví los libros a la biblioteca y caminé por la ciudad, pensando en quién me podría dar información útil. Un grupo de 3 elterios, como los llamaban, se cruzó conmigo y me saludaron amigablemente. Me preguntaron por direcciones, ya que se habían perdido. Aproveché para preguntarles si ellos sabían algo de mi situación. Supuse que al ser otra especie, ellos quizás tuvieran conocimientos diferentes a los habitantes de este reino, pero ellos me respondieron ladeando la cabeza, ignorantes del tema. Me recomendaron que hablara con las casas nobles, pues ellos siempre sabían de más cosas que los plebeyos. Seguí el consejo y me dirigí a las mansiones de los otros nobles de la ciudad. No todos me recibieron en términos amistosos, y no pude conversar directamente con la mayoría. Los criados no parecían tener información relevante y los aristócratas amistosos tampoco parecían tener conocimientos al respecto. Me estaba desesperando, no podía encontrar ninguna pista en ningún lugar. Decidí entrar a los suburbios nuevamente y pagué por tanta información que me pudieran dar, robado el dinero a varios de los que me quisieron asaltar, pero no conseguí mucho más que los demás. Algunos mencionaron al hombre de la torre, comentando que él era un mago excepcional y que quizás él tuviera más información.
Pasada una semana, no había conseguido nada. En mi búsqueda por el conocimiento, había aprendido más sobre la magia y había logrado hacer contactos con algunos de los grandes líderes del submundo, pero nada de eso me ayudó. Intenté ir hacia donde estaba el famoso tipo que se encontraba en una torre, pero no podía llevar conmigo a la niña araña, era muy peligroso para ella y no me tenía la confianza suficiente como para protegerla de un reconocido mago. Además de eso, tampoco podía abandonar el trabajo así como así. Era el único ingreso estable que teníamos y no quería arriesgar el hogar en donde mi hija vivía. Intenté preguntarles a los nobles si es que podrían ayudarme con eso, pero una sirvienta me dijo que se habían ido de viaje hacia la capital por una reunión respecto del ataque de la nigromante a otra ciudad del reino. Para mi peor suerte, en la cocina estaba escaseando el personal y teníamos que trabajar el doble para satisfacer la demanda. Mis compañeros parecían tener problemas, pero no se quejaban de ello, como si ya estuvieran acostumbrados. Después de cierto tiempo, llegó un chico de orejas largas a ayudar, lo que aminoró un poco la carga, por lo que estaba agradecido. Mi tarde terminó de la forma más molesta, ya que el héroe se presentó ante mí sin nada de información y jactándose de lo bien que estaban mejorando sus esclavos. Quise golpearlo en ese momento y ya ningún tipo de moral me detendría, pero apenas empuñé mi mano, él comentó algo que llamó mi atención. Sí que hay muchos elfos en esta ciudad, ¿no? Sabía que esta ciudad era famosa por tenerlos y por eso vine, pero sigue siendo sorprendente. No estabas aquí porque querías hacerte mercenario y mejorar tus habilidades. ¿Eh? No me vengas con exclamación de cierre, quise gritar. No sabía qué tan distraído podía ser este tipo. Aunque me preocupaba otra cosa más que su forma de actuar. ¿Quería ser un mercenario?, preguntó, rascándose la cabeza. Considerando el tiempo, tú ya deberías tener tu certificado, ¿verdad? Ahora que lo mencionas, lo tengo. Ah, sí, cierto. Quería ser un mercenario para mejorar y superar la humillación que tuve cuando combatí con esa mujer pálida. Pero de verdad quería ver a los elfos aquí también. Mencionó aquello nuevamente y enarqué una ceja. Miré a su joven compañera, quien había estado a nuestro lado sin comentar nada hasta ahora, ella ladeó su cabeza. Yo suspiré. ¿No habías dicho que los elterios eran raros de ver en este reino?, pregunté. La maguita tomó un vaso con un zumo verde y lo sorbió. Luego rió. ¿De qué hablas? Kaya es la única ciudad del reino Grandafaus que tiene la fama de tener a la mayor población de elterios viviendo en ella. Ya no entendía nada. Miré a mis alrededores y noté que el paisaje que recordaba había cambiado drásticamente. Quizás mi búsqueda de información no me había permitido ver otras cosas, pero me sorprendí de no haberme percatado del nuevo escenario que se presentaba ante mí. Un colorido verde, de diferentes tonalidades conforme al paso de las personas. Aquella ciudad que antes estaba repleta de humanos y esclavos semihumanos, ahora estaba llena de orejones, quienes caminaban felices y tranquilos, como si fuera lo más normal del mundo. Algunos conversaban sobre trivialidades, otros comían de los restaurantes en la vecindad. Eran amables, felices y educados. Pero eso solo aumentaba mi confusión. Kaya estaba siendo invadida lentamente sin que nadie lo notase. Pero esa duda no era la más importante dentro de mi cabeza. ¿Dónde están las demás personas?, murmuré al ver que casi no había humanos a mis alrededores. Fin del capítulo 19. Capítulo 20. Última opción. Al final no obtuve ningún tipo de información relevante sobre el paradero de mi compañera. Nada de nada. Ni con los aristócratas, ni con el pueblo, ni con el héroe, ni con los líderes del bajo mundo, ni con los sospechosos elterios en la ciudad, ni con nadie. Sentía que el mundo caía sobre mí. Una indescriptible sensación recorría mi estómago y formaba un nudo en mi garganta.
Mi vista se nublaba poco a poco y de pronto me hallé apoyado sobre un muro, con las mejillas mojadas de agua salada. No estaba en el mejor estado como para comprender lo que me sucedía, tampoco tenía tiempo como para pensarlo. Necesitaba encontrarla, quería verla otra vez. Miré a mis alrededores, solo me encontré con los orejones de cabellos verdosos y a veces con tonos de amarillo brillante. Mi estómago rugía y mi boca salivaba. Cada uno de ellos se me hacía cada vez más apetecible. Su carne se veía blanda y tierna, con poca grasa, pero sí quizás con músculos no muy duros y fibrosos. Recordé haber comido a su especie hace mucho tiempo atrás. Según me decía mi paladar, sabían a carne especiada, pero no podía asegurarlo. Mis recuerdos de aquella época se encontraban difusos. Sacudí mi cabeza y continué mi camino. El héroe ya se había despedido de mí hace unos minutos, diciendo que seguiría con su búsqueda de información. No que sirviera de mucho, ya que al parecer no era muy bueno buscando ni haciendo preguntas a la gente. Yo tampoco lo era, pero me tenía que esforzar por el bien de mi objetivo. En un callejón, me topé con un elterrio, quien jugaba con una cubeta de metal. Su rostro era joven, todavía un adolescente o quizás un joven adulto. Vestía un casco metálico, además de una armadura. El traje típico de los guardias de Calla. El hombre me saludó con una sonrisa amable y me preguntó sobre lo que opinaba de su ciudad. Recordé las contradicciones de las palabras de la maguita y un pensamiento fugaz pasó por mi mente. ¿Y si la desaparición de ella tenía que ver con esta especie de invasión de los orejas largas? Tenía sentido. Aunque no había prueba alguna, realmente era algo que valía la pena sospechar. Le pregunté sobre el golem que protegía a la ciudad. El joven me respondió con confianza, hablándome de su ubicación, sus características principales y otras cosas. Se me hizo algo conocida la descripción que me dio, pero no tenía tiempo para intentar recordarlo en esos momentos. Noté entonces que no había mencionado algo de suma importancia. Escuché que el golem había desaparecido de la ciudad, ¿sabes algo de eso? El guardia me miró sorprendido, pero no con el asombro que tiene alguien al descubrir sus secretos, sino por algo que no sabía. Su rostro denotaba cierta extrañeza. Si era un guardia de la ciudad desde hace tiempo, entonces él debería saber sobre eso. Mis sospechas aumentaron gracias a eso, por lo que hice una última pregunta para confirmar. ¿Por qué están invadiendo esta ciudad? El orejón palideció y comenzó a correr en dirección contraria a mi persona. Estaba huyendo. Lo alcancé fácilmente con un trote rápido y de un brinco, tomé su camiseta y lo empujé hacia el suelo. El elterio quiso gritar por ayuda, pero tapé su boca oportunamente. Se resistió un poco, así que le disloqué el brazo derecho. Presioné mis dedos contra su cuello, ahorcándolo. Él abrió los párpados e intentó gritar para llamar la atención, pero el aire no salió de su garganta. Me sentía hambriento y bastante violento. Lo odiaba por algún motivo. Sentía que me había arrebatado algo importante. ¿Debería matarlo? Quería matarlo, rasgar su carne con mis caninos, devorar sus tripas y finalmente buscar más de ellos. Acerqué mi boca lentamente hacia su hombro. El elterio al parecer notó lo que quería hacer y se sacudió con terror, intentando zafarse de mi agarre. No saldría libre de esto, nadie lo haría si no encontraba a mi acompañante. Y entonces lo solté. Miré mis manos, tembloroso. Aquella sensación había vuelto. Aquellos instintos que se suponía que había eliminado. Me estaba convirtiendo nuevamente en un ser no muerto cuyo único fin era el devorar y odiar a los vivos. No podía permitir que algo así sucediera. Si sucumbía a la tentación, quién sabe lo que podría hacerle a la niña araña. El orejón intentó escapar nuevamente. Por supuesto, no se lo permití. Estaba confundido, pero no tanto como para dejar que este tipo avisara a los demás. Sin embargo, matarlo y devorar su cadáver no sería una buena estrategia.
Él sabía algo y si mis métodos eran eficaces, podría sacarle la verdad de su boca. Lo golpeé en la cabeza y el desconocido perdió la conciencia. Lo cargué sobre mi espalda y lo llevé a través de las calles. Algunos de sus pares me miraron con sospecha, pero fingí estar preocupado por su salud y pregunté por algún centro médico donde lo pudieran ayudar. Algunos de ellos se ofrecieron como curanderos, pero los ignoré y al parecer ellos no estaban tan interesados en ayudar a su compatriota, por lo que no insistieron. Los amables orejas largas que me dieron indicaciones propusieron el acompañarme, pero rechacé sus ofertas. Llevé lejos a mi víctima, a los suburbios. Busqué alguna casa abandonada y lo dejé allí. Era bueno que los habitantes de ese lugar fueran poco empáticos con las demás personas, y no importara cuánto alguien clamara por ayuda, ellos no se involucrarían. Esperé a que el Elterio despertara. Él abrió los ojos una media hora después de haber encontrado el sitio. Se levantó rápidamente, alerta. ¿Quién eres? No, ¿qué eres? Dijo, mirándome desafiante. No respondí a su pregunta y él comenzó a recitar lo que parecía ser un hechizo. Le rompí las piernas para interrumpirlo. Él gritó de dolor. Algo en mi interior me decía que era agradable el sonido de su voz, sufriendo y me pedía que lo hiciera gritar más. Por supuesto, no lo obedecí, aunque aquel deseo no se esfumó de mi mente. Ese estado era peligroso. Interrogué al hombre sobre la extraña aparición de sus pares. Le comenté sobre mi compañera y sobre la pérdida de memoria de la gente. Le hablé sobre cómo me daba cuenta de que los humanos de la ciudad desaparecían y nadie notaba más, como si sus recuerdos fueran reescritos. No me respondió. Se mantuvo en silencio por varios minutos y mi paciencia se acabó. Primero le amenacé, no funcionó. Negó todo lo que le había dicho. Rompí uno de sus brazos, pero solo logré un alarido como respuesta. El Elterio seguía negándose. Según él, no sabía nada. No le creía, pero no sabía cómo sacarle más información. No me quise arriesgar y decidí matarlo. Un hambre voraz asaltó a mi estómago y no tuve otro remedio que comerme el cuerpo. Estaba delicioso y tuve suerte de que eso calmara un poco mis impulsos, al menos por un tiempo. Me pregunté si podría sacarle algo a un habitante de esa especie. No sabía qué tan bueno era torturando, pero recordaba que al menos con humanos, las amenazas solían funcionar. Decidí preguntarle a un informante. Él se burló de mí. Sacarle información a un Elterio es imposible, chico, dijo el hombre, mirándome con una molesta sonrisa. Sería más fácil hacer que una prostituta vuelva a ser virgen. Fruncí el ceño ante su respuesta. El tipo respondió enseñándome su dentadura de pocos dientes en un intento de sonrisa. Lucía una túnica muy sucia, llena de polvo, tierra y quizás hasta heces. No llevaba zapatos y tenía calcetines a medio coser. Su aspecto no tenía nada que pareciera ser un hombre que supiera mucho y la verdad era que efectivamente no lo era, pero todavía tenía sus oídos intactos. Y los oídos podían escuchar. Debe haber algo, dije, colocando un poco más de dinero frente a él. Siempre hay algo. El hombre enarcó una ceja y recibió el dinero extra. Lo guardó entre uno de los muchos bolsillos de su túnica. Supuse que uno que no estuviera roto. Tal vez tú no puedas sacarle nada a uno de esos orejones, comentó mientras se miraba las agrietadas uñas de sus manos, pero eso no quiere decir no exista alguien que sí pueda. Encorvé mi cuerpo, interesado. Él hizo lo mismo, mirando hacia ambos lados y luego bajando el volumen de su voz. Podía oler el aliento apodrido desde su boca, suerte que no se me hacían realmente molestos esos hedores. Hay un hombre. Un extraño y retorcido hombre, quien vive lejos de la ciudad. Sabe más que todos nosotros juntos. De seguro sabe más cosas que todos los reyes y todos los líderes del bajo mundo. Vive en una torre, a mediodía cabalgando. El hombre de la torre, murmuré. El informante asintió.
Ya se había repetido bastante su mención. No quería visitarlo antes de que mi compañera terminara su entrenamiento como mercenaria, pero dadas las circunstancias, no me quedaba otra opción más que ir a por él finalmente. Había un problema con ello. Bien podría dejar a la chica lobo cuidando a mi hija, pero con los elterios saliendo de la nada al mismo tiempo que los habitantes de Callao desaparecían, no parecía muy seguro. Volví a mi hogar, caminando, pensando en muchas posibilidades y soluciones. Cuando llegué a las puertas de mi casa, concluí lo que me pareció mejor entre tantos riesgos. Abrí la puerta y la niña araña me recibió con un abrazo y una sonrisa. La chica lobo yacía en el suelo, sollozando mientras se debatía contra una red de telarañas que la tenían atada. Ella pidió mi ayuda y yo solo me limité a sonreír. El amo es malo. El amo Nio me quiere ya, exclamó ella, con lágrimas en sus ojos. Pelusa, no molestes a papá, regañó mi hija, a lo que la semihumana obedeció. Me sorprendí por el control que tenía la niña araña sobre su mascota. La entrenó bien. Hice una cena para 3 personas y luego miré a la pobre mujer. Estaba comenzando a jadear y a sonreír lascivamente, parecía que estaba empezando a disfrutar el estar atada allí, lo que me dio repelús y decidí finalmente liberarla. Luego de que comiéramos, le comenté a mi hija sobre el viaje a la torre. La chica lobo intentó lanzar una broma, pero al notar mi rostro serio, se abstuvo. Iba a ir a ver al hombre de la torre, pero no podía quedarse sola en la ciudad junto con la semihumana. Decidí que viajaríamos juntos y ambas chicas se alegraron. Pero, comencé a decir, levantando mi dedo índice. Una vez lleguemos a la torre, quiero que se escondan en el bosque que está a su alrededor. La niña araña iba a protestar, pero notó que no tenía intenciones de ceder. Asintió a mis condiciones sin decir nada, aunque se le veía triste. Les dije que partiríamos en la mañana del día siguiente y ayudé a mi hija a dormir. Luego de unas horas, me encontraba fuera de mi hogar, sentado en una roca. Miraba la luna y las estrellas, pensativo. Me preguntaba si mi decisión era la mejor realmente, pero ya no había vuelta atrás. Había pensado mucho en eso y era la única opción viable que tenía. ¿Amo? Volteé mi rostro hacia el llamado, me encontré con la mascota de mi pequeña. Ella me sonrió y se sentó a mi lado. ¿Qué hace aquí afuera? Estaba pensando. Usted piensa mucho para ser un zombie. Le di la razón, pensaba demasiado para la clase de no muerto que era. Aunque no podía asegurar que los demás no hicieran lo mismo. Ese hombre que va a visitar es peligroso ya. Asentí otra vez. Al menos de lo que había escuchado de él, se trataba de un mago poderoso, quien además podría tener como objetivo a mi hija. No era alguien con el que quisiera asociarme. Pero si no lo veía, entonces podría perder una posible pista del paradero de mi compañera. ¿Te puedo pedir un favor? Pregunté sin mirarla. Noté que sus ojos curiosos se posaron en mí. Si pasa algo, quiero que cuides de mi hija. Ni yo lo haré. Ella es una asquerosa ser viva, respondió ella, a lo que no pude evitar reaccionar hostilmente y observarla con el ceño fruncido. Ella se abrazó a sí misma, parecía excitada por ello. Me pareció escuchar una hora si me está mirando de su boca canina. Bueno, quizás pueda hacerlo con una condición. ¿Cuál? Quiero que haga el amor conmigo ya. Un pésimo momento para pedir algo así, debería decir. Además, se suponía que ella conocía mi condición actual. Quizás la había olvidado. No solía sufrir de jaquecas, pero de todas formas llevé mi palma sobre mi frente y solté un largo suspiro. No puedo hacer eso, comenté. Ella bajó sus orejas e hizo una mueca de decepción. Sin embargo, puedo darte una caricia. Ella se burló de mi propuesta, pero yo sabía que le agradaba la idea. Su cola revelaba sus emociones de forma tan clara como un cristal.
La chica lobo se rió de mí, me abucheó, hizo una rabieta infantil y finalmente se calmó y aceptó. Durante el resto de la noche, ella durmió sobre mi regazo mientras yo acariciaba su cabeza. Salimos temprano en la madrugada. Cargué a mi hija sobre mi espalda y comenzamos a caminar hasta un centro en donde arrendaban monturas y carretas para viaje. Era un tipo de animal extraño. Una especie de caballo semitransparente con 4 piernas, pero tenía 2 coces extra en sus patas traseras. El arrendador nos comentó que eran un tipo de montura espectral, la que desaparecía terminado el tiempo de contrato. El modo de viaje consideraba el tiempo por el que se arrendaba al animal. Se pagaba el servicio y el animal junto con la carreta en un inicio. Si la persona volvía en el tiempo acordado, se les devolvía el dinero del transporte. De este modo evitaban robos por parte de gente aprovechada. No hacía falta decir que el que nos atendió era un elterio. Nos sonreía tranquilamente mientras nos hablaba de las reglas del arriendo. Se veía muy amable. Hasta le dio un caramelo a la niña araña. Salimos de la ciudad, cabalgando aquel extraño ser, y pasamos por los caminos para llegar a la famosa torre donde vivía mi objetivo. El viento de la mañana era frío, por lo que ordené a la chica lobo que cubriera a mi pequeña para que mantuviera el calor. Durante el viaje, tuvimos la suerte de no encontrarnos con ninguna bestia que nos bloqueara el paso. Tampoco nos encontramos ladrones, lo que en realidad lamentaba. Quería comer algo y las personas cada vez se me hacían más apetecibles conforme pasaba el tiempo. Hubo un instante en el que miré a la canina a mi lado con deseos de morderla, pero desistí. De seguro mi hija se pondría triste si perdía a su mascota. La pequeña comenzó a estar más activa cuando el sol se mostraba en lo alto, hablándome de las cosas que había aprendido en la mansión del noble. Al parecer uno de los criados le enseñó a leer y lo primero que hizo con ese conocimiento fue ver libros ilustrados sobre plantas y flores, por lo que se pasó todo el recorrido hablándome de la vegetación que rodeaba el camino de tierra por el cual pasábamos. Tal como esperábamos, llegamos mediodía después. Los cielos ya se estaban tornando anaranjados, característicos de la tarde y la pronta puesta del sol. Detuvimos la carreta y ordené a las chicas que se escondieran entre los arbustos. Miré por unos instantes a la chica lobo, quien asintió seriamente. «Espero que la protejas bien», murmuré. Me acerqué lentamente a la enorme torre, caminando tranquilamente, o al menos fingía estar tranquilo. El edificio en sí era una estructura de ladrillos coloridos, con tonos de rojo, morado opaco y un poco de fucsia. Tenía muchos metros de altura, tantos que me era difícil el ver la punta desde la distancia en la que me encontraba. Me preguntaba cuántas plantas tendría y qué era lo que había en ellas. De vez en cuando, grandes espinas negras sobresalían de los muros de la torre y podía ver una que otra ventana de marcos adornados, todas cerradas. La entrada estaba ligeramente elevada sobre el suelo, con una escalera de 3 peldaños que daban con la puerta principal, la que estaba hecha de madera ennegrecida y sucia. Una aldaba metálica, con la forma de una rosa con espinas, decoraba aquella puerta. La tomé con una mano y llamé a los que estaban en el interior. Pude escuchar el sonido de cosas siendo empujadas. Algunos cristales rotos, pasos apresurados y los grititos de una persona que se acercaba poco a poco, quizás bajando las escaleras. Finalmente, la puerta se abrió. Hubo un visitante. ¿Por qué hay un visitante en este lugar? No debería haber visitantes. Nadie visita la torre, nadie. ¿Será que en realidad no es un visitante, sino una persona que nos quiere atacar? Sorprendido, miré a la persona que salía del edificio para recibirme. Era una chica insectil. Una niña o quizás una mujer con un cuerpo inmaduro, ¿quién lo sabría? Si tuviera que adivinar, diría que era una chica polilla. Su voz temblaba y sus ojos intentaban tener contacto con los míos, pero cada vez que me observaba directamente, hacía una mueca y desviaba la mirada. Era una persona muy nerviosa.
tocaba la punta de los índices de sus 4 brazos cada vez que tartamudeaba. Ah, me vio. Me miró a los ojos. Murmuró cuando hizo contacto visual conmigo, enfocándose inmediatamente después en el suelo como reacción. ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? ¿Quieres algo? No tengo nada que ofrecer, excepto quizás este cuerpo. Ah. Pero no te lo permito. Y yo existo solamente para él y solo él puede decidir qué hacer con mi cuerpo. ¿Eh? Quizás vienes a hablar con él. No sabía bien a quién se refería, pero supuse que era el hombre al que buscaba, por lo que asentí. Ella hizo otra mueca, entre fastidio y temor, y llamó a otro habitante de la torre, diciéndole: jefe. Te tendrás que esperar. Te ofrecería un zumo, pero solo tengo cactopinolis y a nadie le gusta el cactopinolis, solo a mí. Ah, pero si quieres tampoco lo compartiría, el cactopinolis es solo mío, lo hice especialmente para mí, ¿entiendes? Ah, perdón, no quería ofender, pero me gusta mucho ese zumo. La chiquilla me dio la espalda y caminó dentro de la torre, volvió de pronto con una taza cubierta pelos, la que tenía un líquido azulado dentro. Ella sorbió el contenido con una pajilla mientras me miraba. Bueno, parece que se está tardando, jefe. Vamos, jefe, que le buscan, creo. Vaya. Me habéis llamado después de tanto tiempo. Pensé que nunca volveríais a dirigirme la palabra después de que bebí uno de vuestros brebajes dulzones. Me hacéis muy feliz. La voz profunda de una persona con un tono excesivamente amable apareció desde atrás de la chiquilla. Pasos pesados se escuchaban en el lugar, haciendo rechinar la madera vieja. Vi como una sombra se asomaba en la entrada hasta poder visualizarse completamente. Era una persona muy alta, vestida de una túnica con capucha, la que tenía cuernos y plumas como adornos. Poseía una máscara que no dejaba ver ninguna de sus facciones, que iluminaba sus alrededores con una especie de cruz al centro. Su silueta era un tanto inestable, como si se distorsionara frente a mí, lo que me hacía sentir intranquilo. Oh, una persona ha venido a esta torre tan lejana. Interesante, realmente interesante. Y no es cualquier persona, puedo ver que hay algo raro en sus ojos y en su cuerpo. ¿Quién sois, mi buen visitante? Preguntó el desconocido mientras acariciaba la cabeza de su compañera. Esta respondió su afecto con una mueca que oscilaba entre desagrado y deseo. ¡Qué extraña pareja! Me presenté ante aquellas personas y formulé el motivo de mi visita. Les hablé sobre la desaparición de mi compañera y el cómo los elterios estaban aumentando cada vez más en la ciudad de Calla. El desconocido escuchó todo lo que tenía que contar y luego colocó sus manos sobre su barbilla. ¿Pérdida de memoria, eh? Comentó. Tengo muchos nombres y muchos títulos, pero la gente me conoce en su mayoría como el hombre de la torre. Supongo que soy a quien buscáis. Y yo soy su ayudante, nadie nunca quiere saber mi nombre y por eso nunca lo digo. ¿Quieres saberlo? Mala suerte, de tanto tiempo sin ocuparlo, ya lo he olvidado. Olvidado, dije. Es como cuando estudias mucho un tópico y luego no tienes con quién conversarlo. Se olvida completamente, creo. Bueno, el punto es que... Creo saber un poco de eso, continuó el enmascarado, haciendo caso omiso a las divagaciones de su compañera, pero tendríais que esperar a que encuentre el registro adecuado. Dicho aquello, el hombre de la torre se devolvió al edificio y se comenzó a escuchar el ruido de cosas siendo lanzadas al suelo. Mientras tanto, la chica polilla continuaba hablando, esta vez sobre un grupo de pieles que le había comprado a cierto mercader en una ciudad lejana. Un momento. ¿Qué? ¿Cómo es que llegó a tocar ese tema? La chiquilla observó mi expresión fastidiada por sus comentarios irrelevantes y chasqueó la lengua, quedándose en silencio después.
Ahora me sentía incómodo e intenté conversar un poco con ella mientras esperábamos al hombre de la torre, pero ella me ignoró, dándome la espalda y sorbiendo su zumo de vez en cuando. El enmascarado volvió a los pocos minutos después, llevaba un libro grueso en las manos. A juzgar por su tamaño, al menos había de tener 1000 páginas. Encontré el hechizo que borra y reemplaza las memorias de la gente. Es una magia antigua y difícil de detectar debido a su naturaleza, pero una vez se conoce el truco, no es muy complicada de contrarrestar. El hombre de la torre abrió el texto y me mostró unas cuantas páginas, las que describían la habilidad. Luego, se lo pasó a la chica polilla mientras parecía inspeccionarme. Por cierto, ¿cuánto tiempo planeáis esconder a vuestras amiguitas en los arbustos? Hace frío y no sería bueno dejarlas a la intemperie a estas horas. Aquellas últimas palabras me sobresaltaron y retrocedí. Llamé inmediatamente a la chica lobo y le ordené que galopara de vuelta a la ciudad, sin esperarme. Ella dudó por unos segundos, pero al final accedió y tomó consigo a mi hija. No os apresuréis, no tenéis por qué escapar, comentó el enmascarado, levantando su palma izquierda. El tiempo pareció detenerse por unos instantes, pues vi que nada se movía a mis alrededores. Por supuesto, tampoco lo hacía la niña araña y su mascota. La montura espectral desapareció justo después, haciéndolas caer al suelo. Preocupado, empuñé mi mano y me preparé para una posible batalla, pero la voz de una chiquilla me detuvo. Siempre te tan forzoso con sus cosas, dijo la niña polilla, golpeando con el pesado libro a su jefe. Por eso después ya nadie quiere visitarnos aquí y nos quedamos solos en esta enorme y oscura torre. Un momento, eso no suena mal. Me gusta estar sola en la oscuridad. Y bueno, no me molesta su compañía. Sí, de hecho es mejor. Entonces, ¿para qué regañarle? Lo hizo bien, jefe. Ahora, elimínelos para que sigamos con nuestro tiempo a solas. No pienso hacer eso, pequeña, comentó el hombre de la torre, acariciando la cabeza de su compañera. Una persona que es inmune al hechizo de los elterios me parece fascinante, quisiera conversar más con él. Además, está acompañado de una chica bestia que le es leal, ¿cómo le hizo? ¿Y esa niña? Me acerqué y golpeé con todas mis fuerzas al enmascarado, directamente en el rostro. La insectil que le acompañaba soltó un gritito de sorpresa. Escuché que querías a una aracné para tus experimentos, dije, con hostilidad. Lo siento, pero no te daré a mi hija, imposible. El golpe que tenía la suficiente fuerza como para romper el cráneo de una persona normal no le había hecho nada a la máscara del hombre de la torre, es más, tampoco se veía afectado de ninguna forma. Se hallaba ahí, de pie en el mismo lugar, sin siquiera doblar su cuello tras el impacto. Esa persona tomó mi mano y la alejó de su rostro. Me resistí, pero mi fuerza no era nada para él. No temáis. Es verdad que necesito de una aracné para mis experimentos, pero esa niña de ahí no pertenece a esa especie. Aunque tiene patas de araña en su espalda, qué curioso. Intrigante. Si se sabe que le hiciste algo, no esperes que tu reino se quede callado. Tienen un tratado con los insectiles, comenté, intentando disuadirlo. El hombre de la torre se quedó congelado por unos segundos y luego se quedó mirándome, o al menos eso suponía, porque no sabía que estaban enfocando sus ojos. Luego de eso, comenzó a reír a carcajadas, lo que no me pareció algo bueno y me sentí intranquilo. Chico, estáis en un error. Los insectiles son las personas mitad insecto. El hombre vio que hacía una mueca de confusión y ladeó su cabeza. Oh, ¿es que no lo sabéis? Las arañas no son insectos, son de otra familia. Muchos lo confunden y ha dado paso a grandes problemas políticos, así que supongo es normal vuestro malentendido. Me soltó el brazo y dio un aplauso. De todas maneras, mis presas son las aracné, no esa chiquilla.
¿Decís que es vuestra hija? ¿Adoptada o de sangre? Si es la segunda opción, quisiera saber más sobre el método de reproducción. Es la primera vez que veo a una chica araña con esas características. Negué con la cabeza, a lo que él bajó los hombros. Parecía decepcionado por no ser lo que él esperaba. Se repuso inmediatamente después y me invitó a pasar junto con mis acompañantes. Quise negarme, pero su insistencia era tal, que no podía decir nada. Además, con su fuerza, era más fácil para él el llevarme sin mi consentimiento en vez de preguntármelo amablemente. No sentí hostilidad en su persona, pero su interés me daba mala espina. Al final, logré convencerlo de que teníamos que irnos por lo de la renta en la ciudad. Él aceptó con tristeza. Repondré vuestra montura. Quisiera que me trajerais a un Elterio mañana, yo lo interrogaré para sonsacarle la información que deseáis. Aquel extraño hombre movió su mano en señal de despedida. Parecía hasta amigable, me preguntaba por los malos rumores que le rodeaban. Espero saber más de ustedes en el futuro. Dicho eso, pronunció unas palabras en una lengua desconocida y un caballo espectral apareció frente a nosotros. Nos alejamos tan rápido como pudimos, no querríamos que cambiase de opinión repentinamente. Mi jefe se despidió de los extraños visitantes y luego bajó su mano. Parecía algo deprimido, lo cual me molestaba. Para mí, no era un hombre que debiera sentirse mal por esas cosas. Completamente molesto. ¿Quiénes lo causaban? Por supuesto, aquella persona que tenía poca consideración. Pensar que vino a molestarnos a mí y a mi jefe en medio de nuestra investigación. Bueno. Nos hemos quedado solos nuevamente. El hombre que decidió hacerse cargo de mí me dio una caricia en la cabeza, agitándola levemente. Me sentía feliz por ello, pero por supuesto, no podría decírselo, era muy vergonzoso. Él entró luego a la Torre de los Deseos, volviendo a su investigación usual. Antes de cerrar la puerta, echó un último vistazo a los desconocidos. ¿De tanto lamenta el no poder invitarlos a la torre? Pregunté, bajando la mirada. Quisiera que también me viera así. Ciertamente no son personas que uno se encontraría en cualquier lugar. Era sorprendente, fascinante. Pero nadie puede entrar aquí sin aceptar la invitación, una lástima. Espero que a futuro lo hagan. Ese hombre es tan impresionante. A mí se me hacía una persona normal. El hombre de la torre, mi amado hombre de la torre, pasó su índice por una de mis mejillas. Era gentil y afectuoso, como un padre que demostraba su amor a su pequeña hija, aunque no quería ser su hija. Ciertamente, dijo, aquel hombre tenía algo extraño en su interior. Parecía albergar más de una vida y al mismo tiempo no albergar ninguna. Un cascarón vacío y falso. Pero eso se quedaba corto bajo su acompañante. La peluda esa o la mocosa arácnida. La chica lobo tenía su encanto, parecía un ser lastimado por la vida, quien seguía sufriendo en desconfianza de quienes la rodeaban. La quisiera de mascota, te haría buena compañía. No quiero una mascota. Menos si es una mujer. Prefiero estar sola con usted. Lo dije otra vez. Lo dije en voz alta. Trágame, tierra. ¡Qué vergüenza! Alguien, rápido, tome mi cuerpo y conviértanlo en polvo. La persona que llamó mi atención fue la niña. Me ignoró. Y yo también soy una ni. No tenéis que esforzaros tanto, rió él. Mentir es malo, sé bien cuál es vuestra edad y así es como me agradáis. Coloqué mis 4 palmas sobre mi rostro para que no viera mi rubor. La pequeña que estaba con ellos tenía un aura sumamente peligrosa. Mi jefe comenzó a cerrar la puerta de la torre, sumiendo la habitación en la oscuridad lentamente.
Vi como los ladrillos que componían nuestro hogar perdían sus colores, tornándose grises, opacos, cada vez más negros, casi tanto como la máscara de aquel a quien decidí seguir el resto de mi vida. Se parecía mucho a esa repugnante mujer, terminó de decir mientras escuchaba el sonido del dintel de la entrada chocar con la madera. Un eco que resonó en el interior de toda la torre. A fin del capítulo 20.